Faltan exactamente 19 días para que los semáforos se apaguen en la recta principal del circuito Gilles-Villeneuve. 19 días en los que el silencio ensordecedor de las fábricas de fibra de carbono va a gritar más fuerte que los motores en la pista. El humo de las barbacoas en Miami ya se ha disipado y el confeti de las celebraciones ha sido barrido del asfalto, pero en los despachos corporativos de la Fórmula 1 se está librando una guerra fría que nadie quiere televisar. Y en el epicentro absoluto de ese conflicto de intereses, de esa lucha de egos y de presupuestos millonarios, está la figura de Franco Colapinto. Porque en este margen de 3 semanas, el equipo Alpine tiene que tomar la decisión institucional y deportiva más importante de toda su temporada. Una decisión que ya no puede esconderse detrás de excusas aerodinámicas ni de comunicados de prensa vacíos. Tienen que decidir, a la vista de todo el planeta, si van a permitir que el piloto más rápido de su estructura corra en igualdad de condiciones, o si van a confirmar que la política pesa más que el cronómetro. Hoy no vamos a mirar hacia el pasado. Hoy vamos a diseccionar el futuro inmediato. Porque la tormenta perfecta se está formando sobre los cielos de Canadá, y el talento argentino está en el ojo del huracán. Para entender la magnitud de la trampa en la que Alpine se ha metido por voluntad propia, tenemos que analizar con extrema frialdad el dilema del alerón trasero. En el Gran Premio de Miami, la directiva ejecutó una de las maniobras políticas más antiguas y crueles del automovilismo. Le otorgaron su única actualización aerodinámica de la temporada al piloto que ellos consideran el número 1 de la estructura. Pierre Gasly recibió el alerón nuevo. Franco Colapinto recibió el descarte. El equipo asumió que la jerarquía del pasaporte y del salario iba a traducirse en rendimiento. Pero los datos no mienten. Los números destrozaron el relato en pedazos. Gasly, con la mejor tecnología disponible en el garaje, clasificó 10º pidiendo la hora, rodó fuera de los puntos y terminó la carrera volcando su monoplaza en la 6ª vuelta tras una maniobra desesperada. Colapinto, luchando contra un coche inestable que carecía del agarre necesario, clasificó 8º superando a su compañero en las 3 fases cronometradas, llegó a rodar 4º durante la carrera y cruzó la meta sumando 4 puntos monumentales. Y aquí es donde el reloj de los 19 días comienza a asfixiar a los directivos. Ahora tienen que fabricar repuestos y preparar la logística para el Gran Premio de Canadá. Y la pregunta que flota en el aire de la fábrica en Enstone es radiactiva. ¿Qué van a hacer? Si construyen 2 alerones nuevos y le entregan a Franco el mismo material que a Gasly en Montreal, estarán reconociendo implícitamente frente a sus patrocinadores, frente a sus ingenieros y frente al mundo entero que en Miami cometieron un error garrafal. Estarán admitiendo que Colapinto siempre fue la apuesta ganadora y que el sistema le estaba cortando las piernas deliberadamente. Pero si por el contrario, deciden reconstruir el alerón nuevo solo para el coche de Gasly y vuelven a dejar a Franco con la especificación antigua, el escándalo será de dimensiones catastróficas. Porque ya no tienen el beneficio de la duda. Los resultados de Florida han convertido esa decisión en algo público e indefendible. La jerarquía interna del equipo ha quedado desnuda ante el escrutinio internacional. No pueden justificar darle la mejor herramienta al piloto que acaba de destrozarla, mientras mantienen en la precariedad al talento que les está salvando el campeonato de constructores. Es un callejón sin salida corporativo. Pero la presión sobre Alpine no es el único factor que hace que la próxima carrera sea un punto de quiebre absoluto en este mundial. Tenemos que analizar el escenario de la batalla. El inminente 24 de mayo, el circo aterriza en la isla de Notre Dame. El circuito Gilles-Villeneuve. Un lugar que no perdona. Un trazado permanente que se disfraza de circuito urbano porque está bordeado de principio a fin por muros de hormigón implacables. Es una pista esquizofrénica que castiga severamente los errores de cálculo. Se caracteriza por larguísimas zonas de aceleración máxima interrumpidas violentamente por chicanas cortas y frenadas brutales donde los coches pasan de más de 300 km por hora a menos de 100 en cuestión de metros. Los frenos hierven. Las suspensiones sufren al devorar los bordillos agresivos. Y al final de la vuelta, acecha el legendario y letal muro de los campeones. Un muro de concreto a la salida de la última chicane que lleva estampados los nombres de Michael Schumacher, Damon Hill, Jacques Villeneuve y docenas de pilotos que creyeron que podían burlar las leyes de la física. Canadá es, por definición técnica, el circuito del caos.
Históricamente es una pista que favorece de manera desproporcionada al piloto instintivo por encima del piloto que depende exclusivamente de la perfección del setup aerodinámico. Cuando estás frenando con el coche saltando sobre los baches y el muro pasando a 5 centímetros de tu neumático delantero izquierdo, no hay simulador en el mundo que te salve. Es puro instinto asesino. Es sensibilidad en el pedal de freno. Es la capacidad humana de bailar sobre el abismo. Y Franco Colapinto demostró en las calles abrasivas de Miami que su instinto competitivo es de los más afilados de toda la parrilla moderna. Logró extraer tiempo de un monoplaza con el tren trasero completamente desequilibrado. En Canadá, esa capacidad de adaptación instantánea vale décimas de segundo de oro puro. Y si el trazado ya es un desafío hercúleo, el reglamento de este año le añade una capa de extrema volatilidad. El fin de semana en Montreal se disputará bajo el formato sprint. Esto significa que habrá una sola hora de entrenamientos libres el viernes antes de ir directamente a la clasificación corta. 60 minutos para ajustar los coches antes del fuego real. Los ingenieros que necesitan horas de simulaciones para encontrar la ventana de rendimiento estarán a ciegas. Los pilotos que necesitan dar 40 vueltas para sentir confianza estarán perdidos. El formato sprint en un circuito tan técnico premia a los que salen del garaje y en su segunda vuelta ya están acariciando las paredes. Premia el talento puro y duro. Y por si todo esto no fuera suficiente garantía de espectáculo, el circuito Gilles-Villeneuve tiene uno de los porcentajes más altos de intervención del coche de seguridad de todo el calendario mundial. Los accidentes son inevitables. Las neutralizaciones son casi una certeza matemática. A lo largo de los últimos 10 años, hemos visto en Canadá carreras completamente locas donde pilotos que partían desde el puesto 12 o incluso más atrás lograron alcanzar el podio gracias a una gestión inteligente del caos y a las paradas en boxes durante los safety cars. ¿Te suena familiar? Es exactamente la misma lectura táctica que Colapinto y su lado del garaje ejecutaron a la perfección durante la sexta vuelta en Miami. Mantener la cabeza fría cuando todos los demás pierden la suya. Si combinas un formato sprint, un circuito letal, una probabilidad extrema de coche de seguridad y a un piloto argentino que llega en su pico máximo de confianza, tienes la receta para un fin de semana explosivo. Pero la tormenta perfecta que se cierne sobre Canadá no estaría completa sin el factor externo más desestabilizador de todos. La variable que puede dinamitar el orden jerárquico de toda la parte alta de la tabla. Mientras nosotros hablamos, la investigación oficial de la Federación Internacional del Automovilismo sobre el tricampeón del mundo sigue su curso en las oficinas de París. Max Verstappen está siendo auditado por los comisarios por su comportamiento errático y antideportivo durante el roce con Franco en la carrera sprint de Miami, y por su precipitado y sospechoso ingreso a boxes saltándose presuntamente los protocolos oficiales de neutralización de carrera bajo el coche de seguridad. La regla es severa y el escrutinio de los equipos rivales como McLaren y Ferrari es asfixiante. Quieren sangre. Quieren que la FIA aplique el reglamento sin favoritismos. El paddock entero está calculando las probabilidades de que la resolución de los comisarios culmine en una sanción ejemplar. Estamos hablando de un castigo que podría alcanzar las 10 posiciones de retraso en la parrilla de salida para el domingo 24 de mayo en Montreal. Y aquí es donde tenemos que detenernos y hacer el ejercicio mental de lo que esto significa estratégicamente. No es simplemente que el campeón del mundo largue más atrás. Es el vacío de poder que se genera en la punta. Si Verstappen clasifica segundo pero es relegado a la posición 12, de repente, toda la zona media alta de la parrilla avanza una casilla en el tablero de ajedrez. De repente, la cuarta o quinta fila de la parrilla ya no es un lugar de supervivencia, es un lugar de ataque directo a los puntos pesados. Imagina el escenario de oportunidad que se dibuja en el horizonte. Si Alpine decide finalmente acatar la lógica, fabricar las piezas y darle a Franco el mismo alerón que a su compañero, Colapinto tendrá por fin la herramienta para exprimir su velocidad en un circuito que premia su estilo de conducción. Si clasifica consistentemente en la zona de Q3 como lo hizo en Miami, asegurando una octava o séptima plaza, y a eso le sumamos la penalización del Red Bull, Franco podría estar largando la carrera principal en la tercera o cuarta fila del Gran Premio de Canadá, a escasos metros de los puestos de podio, rodeado de coches que no tienen su misma gestión de neumáticos. Y si el safety car estadístico hace su aparición en el momento oportuno en el muro de los campeones,
El escenario es tan favorable que roza la oportunidad histórica. No estamos exagerando. Estamos cruzando las variables matemáticas y deportivas que rigen esta categoría. Para que este escenario monumental no quede en el terreno de las hipótesis, hay algo que está sucediendo ahora mismo dentro de la estructura francesa que debe resolverse. Tenemos que mirar el campeonato interno de pilotos de Alpine. La batalla psicológica. Antes de que el semáforo se apagara en el asfalto de Florida, Pierre Gasly caminaba por el paddock con la arrogancia que le otorgaban sus 14 puntos de ventaja sobre el piloto sudamericano. 14 puntos que lo blindaban como el número uno indiscutible, como el destinatario legítimo de todos los esfuerzos del túnel de viento. Pero la bandera a cuadros de Miami fue una guillotina para ese estatus. Gasly sumó un doloroso 0. Colapinto sumó 4. La brecha histórica se redujo de un solo golpe a 10 puntos. 14-10. Y la tendencia es absolutamente demoledora. Si aplicamos una proyección matemática básica sobre el rendimiento de ambos pilotos en las últimas carreras, y tomamos en cuenta la fragilidad emocional que Gasly ha demostrado bajo presión cuando las cosas no le salen bien desde la primera práctica libre, la gráfica del campeonato interno indica que las líneas se van a cruzar inminentemente. Si Franco mantiene la frialdad y logra sumar un buen paquete de puntos en el formato sprint del sábado y en la carrera principal del domingo en Montreal, y Gasly vuelve a sufrir contra los muros o los problemas técnicos, la brecha podría reducirse a 5 puntos o menos. O peor aún para los intereses corporativos de Francia. Colapinto podría empatar o superar al piloto número 1. ¿Qué ha sucedido históricamente en la Fórmula 1 cuando el piloto marginado por el equipo destroza los tiempos del piloto elegido por los ejecutivos? Ha sucedido el pánico. Ha sucedido la reestructuración completa de las prioridades. Porque Alpine, como empresa que cotiza y que rinde cuentas a una marca automotriz global, no puede permitirse el lujo de perder millones de dólares en la clasificación del campeonato de constructores solo por mantener el ego de un lado de su garaje. Necesitan resultados. Necesitan sobrevivir a la ferocidad de la zona media contra equipos como Williams y Haas que vienen pisando fuerte. Y en este momento exacto de la temporada 2026, la única fuente confiable de resultados consistentes, de frialdad bajo presión y de ritmo de carrera sostenido que tiene Alpine viste con la bandera argentina en el casco. Por lo tanto, para que esta oportunidad histórica en el circuito de la isla de Notre Dame se materialice, Franco Colapinto necesita que se alineen 3 elementos fundamentales que dependen exclusivamente de la escudería y del propio piloto. Son 3 pilares innegociables. El primero y más crítico, el material. Alpine está obligado moral y deportivamente a desembarcar en Canadá con el mismo paquete aerodinámico para ambos coches. El mismo alerón trasero. El mismo fondo plano. Franco necesita sentir el agarre en la parte posterior del coche al salir de la horquilla del casino para poder pelear en las zonas de DRS sin patinar y destruir la goma. El segundo pilar, la estrategia. En Miami vimos por primera vez en toda la temporada a un muro de mecánicos y estrategas leyendo la carrera a la perfección. No entraron en pánico con el coche de seguridad y ejecutaron la parada en el momento exacto. En Canadá, donde los márgenes de decisión son de fracciones de segundo por la cercanía de los muros, el equipo estratégico de Franco tiene que operar con la precisión de un cirujano militar. Y el tercer pilar, que depende íntegramente del instinto del piloto, es un comienzo limpio. El Gran Premio de Canadá es famoso por sus embudos en las primeras curvas. Un toque en la chicane inicial puede arruinar el trabajo de todo un fin de semana. Franco necesita replicar la madurez que mostró en Florida. Leer el caos de los demás. Evitar los contactos innecesarios en la salida, establecer su ritmo de metrónomo y dejar que los pilotos sobreexcitados cometan sus propios errores contra el cemento canadiense. Si el alerón es el mismo, si la estrategia acompaña y si el comienzo es impoluto, los datos de telemetría proyectan que el coche número 43 es candidato natural para pelear sólidamente en la zona alta de los puntos. Volvemos al punto de partida. Volvemos al reloj de arena que no deja de vaciarse. 19 días. Eso es todo lo que separa a la especulación de la cruda realidad. 19 días en los que los ingenieros debatirán en las salas de juntas, en los que la prensa europea intentará desviar la atención hacia la crisis de Verstappen, y en los que Franco Colapinto seguirá preparándose en silencio físico y mental.
En 3 semanas el mundo del automovilismo descubrirá si Alpine ha aprendido la lección más cara de su temporada o si están dispuestos a seguir inmolándose por defender una jerarquía que los datos ya han pulverizado. Una decisión. Una oportunidad masiva. Un circuito legendario que espera para dictar su sentencia. La pregunta que va a atormentar a los fanáticos del deporte motor durante las próximas 3 semanas no es si Franco es lo suficientemente rápido para el circuito Gilles-Villeneuve. Esa pregunta ya fue respondida en Miami con 20 segundos de ventaja. La pregunta que realmente importa, la que define el rumbo del campeonato de constructores y la carrera de la promesa sudamericana es otra. ¿Crees que el equipo Alpine tendrá la decencia deportiva de instalar el mismo alerón trasero en el coche de Franco Colapinto? Necesito que vayas en este preciso instante a la caja de comentarios. Escribe qué coche seguido de un sí o un no y cuéntanos por qué crees que la directiva tomará esa decisión. Queremos leer tu lectura política del paddock. Queremos saber si confías en la justicia técnica o si crees que el sabotaje continuará en Canadá. Y si sientes que este es el único canal que te cuenta la Fórmula 1 con la profundidad analítica y la verdad descarnada que los medios tradicionales intentan maquillar, no pierdas más el tiempo. Suscríbete ahora mismo y destruye ese botón de me gusta. Activa la campana, porque el reloj sigue avanzando hacia el 24 de mayo, y nosotros regresaremos antes de que los coches toquen la pista con el análisis estratégico definitivo del Gran Premio de Canadá. La verdad está en los datos. El futuro está en nuestras manos. Nos vemos en el próximo vídeo.